Bienvenidos a Capeminde. Hoy nos acompaña el licenciado Carlos Vital Román Sánchez. Tiene maestría en Derecho Corporativo por la Universidad de Anáhuac. Cuenta con posgrados en Propiedad Intelectual, Derecho Penal, Derecho de Amparo y Derecho Civil por la Universidad Panamericana. Fue director jurídico de 2001 a noviembre de 2018 en la firma PricewaterhouseCoopers S.C. De diciembre de 2018 a la fecha, funge como director jurídico en KPMG Cárdenas Dosal S.C. Ha escrito 3 libros: Derecho a la privacidad, la protección de datos y al acceso de la información en México, publicado por Thomson Reuters. Frases, pensamientos y anécdotas para abogados, publicado por Porrúa. Derecho de cumplimiento en México, publicado por ICEF. Ha sido también profesor de Derecho por más de 24 años en diversas universidades. Sea bienvenido, licenciado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Vital Román Sánchez, soy abogado y mi experiencia principal es en materia corporativa. Ahora, primero quisiera dar las gracias a Capeminde por la amable invitación para platicar de un tema que creo que puede ser del interés de cualquier persona, no solamente de empresarios, sino de cualquiera que pueda llegar a estar representado en un acto jurídico. Este tema es la representación legal, aunque particularmente me referiré a la representación legal de las empresas o de las personas morales. Entrando en materia, les platicaré que esta representación se refiere tanto a personas físicas como morales, y hablemos, para empezar, de lo que es el tema de persona. El derecho regula principalmente a personas, sin embargo, también puede llegar a regular a otros entes, no nada más a personas físicas, sino principalmente a personas morales, que son las que más actúan a través de representantes. No nada más, sino que principalmente actúan a través de representantes. Y en últimas fechas también se ha llegado a regular a otro tipo de entes, como pueden ser medio ambiente, animales incluso, o hasta personas que no han nacido todavía. Una persona que está en el vientre materno puede ser sujeto de derechos y obligaciones, o una persona que incluso ya ha fallecido puede estar representado por otra, o por lo menos su masa hereditaria, por una albacea. Incluso en últimas fechas, cosas que parecieran de ciencia ficción también empiezan a ser reguladas por el derecho. Me estoy refiriendo al metaverso, que es una realidad virtual que ya está empezando a ser regulada por el derecho. Y, pues créanmelo, en muy poco tiempo empezaremos a oír o a saber de legislaciones que se refieren a la representación de esas personas que actúan o interactúan en un mundo virtual. Pero empecemos definiendo lo que es la persona. Una persona, desde el punto de vista jurídico, es el sujeto de derechos y obligaciones, es decir, toda persona capaz de tener derechos y de contraer obligaciones. El Código Civil para la Ciudad de México establece que hay 2 tipos de personas. Primero, las personas físicas y después las personas morales. En otros tipos de legislaciones, como la norteamericana o en algunas otras, como de Sudamérica, no se habla de personas físicas y morales, sino de personas naturales y de personas jurídicas. En inglés, por ejemplo, se conoce a las personas físicas como natural persons y a las personas morales como legal entities. Eso para darnos una idea de cómo se maneja ese concepto y por qué es tan importante saber primero qué es lo que son y después cómo es que actúan. La mayoría de las personas pueden actuar o ejercer sus derechos y obligaciones de una manera directa. Por ejemplo, no siempre es de esta manera. Una persona que todavía no nace es representada por su madre. Una persona que está en el vientre materno es representada por la madre para poder heredar. Y como ya dije anteriormente, incluso una persona que ya haya fallecido puede ser representada por una albacea. Pero poniendo una situación menos dramática o extrema, hablemos de la representación de los menores de edad. Los menores de edad son personas físicas o personas naturales, como ya dije. Y estas personas naturales forzosamente tienen que actuar a través de sus representantes. Regularmente son sus padres, aunque no necesariamente es así. Pueden ser sus abuelos, o puede ser un tutor, o puede ser un apoderado, pero generalmente son sus padres.
a menos que esta persona pues se emancipe de acuerdo a los criterios que tiene el Código Civil, es decir, que adquiere estado, que tome estado, que se case o que se coloque a la cabeza de una familia. Y entonces, aunque sea menor de edad, podría ejercer sus derechos y obligaciones de manera directa, a menos que esté impedido por alguna interdicción, alguna discapacidad físico-mental. Esto tratándose de personas físicas. El tema principal de esta plática es la representación de las empresas, la representación de las personas morales. En estos casos, este tipo de representación es distinto. Existe una doctrina que distingue tres tipos de representaciones. La primera es la representación legal, es decir, la que tienen las personas porque así lo dispone la ley. Por ejemplo, como ya había dicho antes, un menor de edad, por disposición de ley, es representado por aquellos que ejercen la patria potestad sobre él. No se necesita de un poder para poder actuar en nombre y representación de ese menor. Y en el caso de las personas físicas, de acuerdo a lo que dice el Código Civil, tanto el local como el federal, y también la Ley General de Sociedades Mercantiles, la representación legal de las empresas recae sobre sus administradores. Otro tipo de representación es la que se conoce como representación forzosa, es decir, la que ordena un juez o tribunal, en el caso, por ejemplo, de una copropiedad, si los copropietarios que actúan en ese litigio de copropiedad no se ponen de acuerdo para nombrar un representante común, o por ejemplo en un intestado, los herederos, que pueden ser varios, no se ponen de acuerdo para nombrar un representante común, entonces el juez forzosamente lo hace o lo hace de manera obligatoria. A eso se le conoce como representación forzosa. Hay otro tipo de representación que es la representación judicial. En este tipo de representación, las partes que intervienen en un litigio nombran voluntariamente o de común acuerdo a una persona que lo represente únicamente para los fines de ese juicio. Por eso se le conoce como representación judicial, o sea, ante un juez. Y hay una última, no la puse como las anteriores porque es de un tratamiento muy particular, que es la representación voluntaria. ¿Qué es la representación voluntaria? Pues yo diría que, como ya dije, la más común que se presenta entre las empresas y es la que se da cuando dichas personas morales, de manera voluntaria, otorgan mandatos a ciertas personas para que éstas los representen. A esa representación es a la que nos vamos a referir principalmente en esta plática. Las personas morales, a diferencia de las personas físicas, necesariamente deben actuar a través de sus representantes. No pueden actuar directamente porque no son entes corpóreos, son personas creadas artificialmente. Aun y cuando tengan muchas características de las de una persona física, como un nombre, como un patrimonio, como un domicilio, como una capacidad, como también la posibilidad de extinguirse, como lo hacemos los seres humanos a través de la liquidación, fusión o escisión, las personas morales forzosamente tienen que tener personas que las manejen, que las representen. Hay un aforismo en materia jurídica que dice que las personas físicas podemos hacer todo lo que nos está podemos hacer todo lo que no nos está prohibido por la ley. En cambio, las personas morales solamente pueden hacer aquello que les está permitido de acuerdo a su objeto y sus representantes o apoderados únicamente pueden hacer lo que expresamente les permiten esos mandatos, lo que conocemos comúnmente como poderes. O sea, cuando digo mandatos, entiéndase poder. Así se le conoce, pero realmente es un contrato de mandato que está regulado por el Código Civil. Bueno, estos poderes o los contratos de mandato que las personas morales o las empresas otorgan a sus apoderados tienen varios tipos. Existen mandatos generales y especiales. Un mandato general es el que abarca todo y un especial solamente determinado acto. También existen los amplios y los limitados. Si le dan a una persona un poder amplio para actos de dominio, significa que puede vender todo lo que esté dentro del patrimonio de una empresa. Y cuando es un especial, únicamente cierta cosa. O también existen los poderes que son individuales y los mancomunados. Individuales, como su nombre lo dice, es que los puede ejercitar una sola persona. Y los mancomunados los tienen que hacer dos o más
apoderados. También hay poderes temporales y poderes indefinidos. Una persona puede tener un poder únicamente por un año, por ejemplo, o puede tener un poder pues por todo lo que tenga de vida. Y créanme que hay muchos casos de personas que tienen 30 o 40 años con un poder y lo siguen ejerciendo. También hay poderes registrables y los que no lo son. Hay algunos poderes que por disposición de ley tienen que registrarse ante el Registro Público de Comercio. Es el caso, por ejemplo, de los poderes generales para otorgar y suscribir títulos de crédito. La ley, si mal no recuerdo, es el artículo 5 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito establece que esos poderes forzosamente tienen que estar registrados. Y si no están registrados, entonces no son válidos. Entonces, ese por ley tiene que estar registrado. Y los que no son registrables son los poderes, algunos poderes generales. Por ejemplo, los poderes generales para pleitos y cobranzas. Desde hace tiempo se emitió una jurisprudencia que establece que ese tipo de poderes no se tienen que registrar en el registro público, ya que se prestaba muchas chicanas en los litigios de algunos abogados sin escrúpulos que decían que el poder no estaba registrado y por lo tanto no era válido, y esa obligación desapareció. En fin, hay algunos que tienen la obligación, algunos tipos de poderes que se tienen que otorgar ante notario público o mediante escritura pública, y algunos otros que no, que basta con una simple carta poder de esas de papelería y firmar ante la presencia de 2 testigos para que el poder sea válido. En fin, hay una gran variedad y gran tipo de diferentes poderes que se ejercitan todos los días y se otorgan todos los días. Pero los que están previstos en el Código, no nada más en el Código Civil de la Ciudad de México, sino en el resto de los códigos civiles de las demás entidades de la República y también el Código Federal, Código Civil Federal, son básicamente el poder para actos de administración, el poder para actos de dominio y el poder para pleitos y cobranzas. Y en realidad es muy sencillo. El poder para actos de dominio es el que se le otorga a una persona para que pueda disponer de los bienes o del patrimonio de una persona moral o de una empresa. La palabra dominio viene del latín domus o señor, amo y señor. De ahí la palabra domingo, que significa el día del Señor. O sea, el que tiene poder para actos de dominio es el que puede actuar como amo y señor de los bienes de una persona, ya sea físico o moral. Es el poder para actos de dominio que, como ya dije, puede estar limitado, puede ser ilimitado, puede ser mancomunado, pero a final de cuentas es poder disponer del patrimonio de una empresa. Y el poder para actos de administración, pues creo que su palabra, su definición está en su mismo concepto. Es el que se utiliza para manejar o administrar un negocio. Y para pleitos y cobranzas es el que se utiliza para defender el negocio ante cualquier reclamación, tanto judicial como extrajudicial. De ahí en adelante, pues hay otros tipos de poderes. Por ejemplo, hay un poder general o un poder para actos laborales, está establecido en la Ley Federal del Trabajo, o hay un poder para asuntos aduaneros o para asuntos fiscales que están previstos en el Código Fiscal de la Federación. Está el poder general para otorgar y suscribir títulos de crédito, que está previsto en la Ley General de Títulos de Crédito, y otros poderes, por ejemplo, el poder para otorgar poderes, que es un poder muy común y que está previsto también en el Código Civil me refiero. Bueno, ya habiendo dado este preámbulo, pues estoy seguro que hay preguntas que la audiencia puede formularse. Por ejemplo, ¿quién tiene la representación legal de una empresa? ¿Es lo mismo un apoderado legal que un representante legal? ¿Qué repercusiones legales tiene o se presentan en caso de que una persona que no tiene la representación legal de una empresa realice actos en su nombre? Bueno, entremos a lo que dice en primer lugar la ley. El artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que la representación, nada más dice representación, no dice la representación legal. Este artículo, repito, dice, la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores. Como todos saben, una sociedad puede estar administrada o por un consejo de administración o por un administrador único. Y este artículo 10 establece que la representación recae o por el administrador, en el administrador o por el consejo de administración. Quienes podrán realizar todo tipo de operaciones o todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establece en la ley
o el contrato social. Eso, entre otras cosas, es lo que establece la ley. También habla este artículo de cuáles son las características que tiene que tener ese poder o esa representación de estas personas. Dice, por ejemplo, que los poderes que otorgue la sociedad deberán celebrarse o otorgarse a través de una asamblea o del órgano colegiado correspondiente para que puedan surtir efectos y pues hacerse toda la protocolización que las leyes de la materia señalan. Estas representaciones pues están por ley. Sin embargo, lo que se hace en la práctica es que se otorguen no nada más dentro del texto de los estatutos, sino como transitorios dentro de la misma escritura constitutiva. Generalmente, aunque yo he visto casos en los que en las constitutivas no se hace constar el nombre de los apoderados, pero generalmente se otorgan en la misma constitutiva el nombre de los apoderados y qué características tienen. Lo que se da en la práctica es darle todos los poderes al accionista que tiene o la mayor parte del capital o al director general o el presidente del consejo. Eso es lo que se da en la práctica, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede darse el caso que el que tiene la mayor parte del capital porque así lo desea, no tenga poderes. Me ha tocado ver, por ejemplo, en mi práctica personal, profesional como abogado corporativo, que los que tienen la mayor parte de los poderes son extranjeros y ni siquiera hablan español. Entonces, estas personas no pueden comprometerse o arriesgarse a que lo sienten en una banca a contestar preguntas en un litigio. Entonces, hay muchas particularidades en el otorgamiento de los poderes. Pero bueno, siguiendo con el hilo de la plática, de acuerdo a este precepto que acabo de mencionar, que es el artículo 10, bastaría con que se especificara quiénes son los administradores de una sociedad para que sobre estos recayera la representación de la sociedad y para que tuvieran los poderes necesarios para representarla. Sin embargo, como ya dije, en la práctica más vale, es mucho más aconsejable poner los nombres, poner los detalles y qué es lo que pueden y qué no pueden hacer dentro de la sociedad. Como ya dije anteriormente, en la doctrina se ha considerado que la persona que tiene los poderes para actos de dominio, para actos de administración y para plitos y cobranzas es el representante legal legítimo de la persona moral, porque es el que tiene todos los poderes. Y generalmente a esta persona no nada más se le dan esos 3 poderes, también se le dan poderes para otorgar y suscribir títulos de crédito, para actos laborales, para actos fiscales, para otorgar y revocar poderes. Y de acuerdo a la máxima de que el que puede lo más, puede lo menos, pues podría considerarse sin lugar a dudas que esa persona que tiene todos los poderes, hablamos de un apoderado plenipotenciario, o sea que tiene todos los poderes, pues es el representante legal de la empresa. Sin embargo, pues no todos piensan así. Me ha tocado en algunas ocasiones discutir con algunos colegas o con algunas contrapartes sobre si basta tener todos los poderes para que se le considere a un apoderado como el representante legal. Muchos piensan que no, y dentro de esos muchos me he encontrado a abogados de bancos, abogados de aseguradoras, a jueces, organismos públicos, o sea, entidades públicas, entidades de gobierno y hasta entidades paraestatales que aseguran o que afirman que la representación debe constar en algún documento oficial de la empresa. Cuando digo oficial me refiero a sus estatutos o en algún acta de asamblea o en el otorgamiento de algún poder. Y pues para curarse en salud, en últimas fechas es lo que se ha venido haciendo en la práctica. O sea que no se infiera que una persona que tenga todos los poderes es el representante legal. Debe constar de manera expresa en algún documento. En cuanto a la pregunta de que si es lo mismo un apoderado legal que un representante legal, yo diría que el representante es el género y el apoderado la especie. En otras palabras, un apoderado representa a la sociedad, sin embargo, no necesariamente es el representante legal, ya que para hacerlo, como ya lo mencioné anteriormente, su nombramiento debe provenir de la ley, por ejemplo, en el caso de los administradores de la empresa, o de un acto diverso, como puede ser lo que se acuerde en una asamblea de socios o de accionistas. Lo anterior
podría para muchos constituir una discusión bizantina, pero no lo es en la práctica. Muchos organismos e instituciones exigen que un contrato o un acto jurídico determinado sea representado única y exclusivamente por el representante legal de la empresa y no por un apoderado cualquiera. En lo personal, me ha tocado ver situaciones en las que un banco, como ya dije antes, para prestar dinero sobre una hipoteca pide, más bien exige, que el contrato se firme por el que tenga esa definición, representante legal, ya sea en los estatutos de la sociedad o en el poder que se le otorgó para ejercer su cargo. Recientemente me tocó ver el caso en el que el IPAB, esto de la protección del ahorro bancario, para darle el mandato a una sociedad que lo facultaba como liquidadora de un banco, le exigió que el que firmara el contrato de mandato, además de los poderes suficientes, de tener los poderes suficientes para hacerlo, fuera parte del consejo de administración de la liquidadora. O sea, para el IPAB no fue suficiente con que tuviera todas las facultades de apoderado, sino que también necesitaba ver en algún documento que se dijera que es el representante legal. En otras palabras, como ya decía antes, un representante legal tiene mayores facultades e importancia dentro de una empresa que un apoderado. Y generalmente tiene esa designación en su cargo, ya sea por la ley o por la disposición expresa de sus estatutos, o porque así lo establezca algún documento, porque así se establezca en ese sentido, en los poderes que se le otorguen. Un apoderado es un representante de la persona moral, como ya dije, pero no necesariamente es el representante legal. En cuanto a la pregunta de qué pasaría si un apoderado que tenga las facultades necesarias para hacerlo actuara en nombre y representación de la empresa sin ser su representante legal o sin contar con los poderes necesarios para ello, pues la ley nos da la respuesta. Específicamente el Código Civil para la Ciudad de México establece que los actos que el mandatario practica a nombre del mandante, traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos con relación al mismo mandante si no lo ratifica tácita o expresamente. Generalmente, y eso es lo que me ha tocado ver en varias ocasiones, si se le va a algún apoderado o empleado de una empresa el firmar un papel sin tener representación o facultades para ello, lo que hace la empresa es ratificarlo de inmediato, a menos que quiera lo contrario. Ahora bien, hay una situación distinta tratándose de títulos de crédito. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que aquel que llega a firmar un título de crédito, no nada más firmar, emitir, suscribir, endosar un título de crédito en nombre de otra persona sin tener representación de la misma, esa persona se compromete en lo personal. No es lo mismo que sucede con los mandatos en general, pero sí específicamente con los títulos de crédito. Eso está establecido en la Ley General de Títulos de Crédito, si mal no recuerdo, es en el artículo 10 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En fin, que este tema de la representación legal apropiada de las personas no es de menor importancia. Si una persona actúa sin tener las facultades debidas, los contratos o actos jurídicos que ejecute serán anulables. Durante la crisis del final de sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari, muchos bancos perdieron miles de juicios porque los empleados del banco que firmaron contratos de crédito en nombre del banco no contaban con las facultades necesarias para suscribirlos. Y lo mismo sucedió del lado contrario. Cuando los acreditados demostraron que sus supuestos apoderados no tenían las facultades para actuar en su representación, entonces solicitaron judicialmente anular los contratos. Y pues todo el mundo sabe que fue una época de una crisis económica tremenda, de una incertidumbre jurídica también muy grande y de una burla también a todo el sistema bancario. Y todo por una falta de representación, una representación debida. Pues bien, la falta de representación no solo implica que los actos que se llevan bajo una indebida formalización sean anulables, sino que también lo sean todos los demás actos sucesivos a ese acto. O sea, se viene como una repercusión o anulación en cascada. Esto lo saben muy bien y lo aprovechan también muy bien los abogados litigantes. Por eso es que es de suma importancia otorgar los poderes dentro de una empresa, otorgarlos apropiadamente y revisar
que las personas morales con las que se celebran contratos también estén debidamente representadas. Porque a lo mejor no es un tema de fondo, pero los juicios no nada más se ganan por asuntos de fondo o por temas de fondo, también se ganan o se pierden por forma. Y esto pues es algo que es forma y que se puede solucionar o prever de una manera muy sencilla, nada más teniendo primero el conocimiento sobre este tema y después pues las providencias necesarias para otorgar correctamente los poderes. De no hacerlo de esta manera, las consecuencias pueden ser catastróficas y además sumamente onerosas para las personas morales que incurren en estas faltas, para las que no vigilan debidamente el otorgamiento de sus poderes. E incluso, créanme, hay veces que los poderes están bien otorgados, pero les falta un detalle, por ejemplo, el registrarlos. He visto casos en los que los poderes están otorgados por la Asamblea, en donde se otorga esa definición de representante legal, pero se les faltó ese detalle de registrarlos. Y eso, como ya dije anteriormente, puede significar el ganar o perder un juicio. Por eso es tan importante el conocer el tema, tan importante analizar los poderes otorgados y hacer tal vez una diligencia debida para solucionar los poderes que ya están otorgados y si no volverlos a otorgar, pero no estar en riesgo de anular los actos que los apoderados pudieran llegar a celebrar con poderes que están indebidamente otorgados. Bueno, pues con esto termino mi plática. Le agradezco mucho al Instituto que me da la oportunidad de compartir estas ideas y pues me pongo a sus órdenes. Soy Carlos Vital Román Sánchez. Mi correo electrónico es carlosvitalr@yahoo.com.mx. Muchas gracias.